Mande misa, ¿Perdido el oído? ¿tú crees? Sí, esto es muy feo y complicado, pero mira, Sí. aquí andamos, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico aquí andamos, porque fue muy complicado. Lo del oído fue lo de menos, todo lo demás fue muy grave, muy grave. Pero mira, aquí estamos. Bueno, todavía no entra Ricardo, ¿no, verdad? No, bueno, el punto es, para no retrasarnos, el punto es, en mi caso, si yo defendiera al médico, lo primero que le preguntaría es, si ya sé cuál es el motivo por el cual están iniciando una carpeta de investigación, que podría ser, por lesiones, y ojo, las lesiones que vamos a ver ahorita, las lesiones, muchos decimos, hay lesiones, un golpe, no, tiene clasificación y, por ejemplo, dentro de las clasificaciones que tiene, son lesiones simples, ¿no? Aquellas que tardan en sanar menos de 15 días, lesiones que tardan en sanar más de 15 días, lesiones que te lesionan o te atrofian algún órgano del cuerpo y aquellas lesiones que te impiden el hecho de que tú ya no puedas realizar las actividades que realizabas. ¿Ok? Entonces, si hay una clasificación en torno a eso, ¿a qué voy? ¿Qué le preguntaría yo de primera instancia? Eh, esta paciente te está iniciando una carpeta de investigación. Mi pregunta sería, ¿qué medicamento recetaste y cuáles son los efectos secundarios que tiene este medicamento? Sí, para saber, ¿no? Para tener todo el panorama, porque eso lo tengo que argumentar en juicio. La siguiente pregunta sería, mm, ¿conocías las consecuencias de ese medicamento en este tipo de paciente en particular? ¿Y cuántas veces más te ha sucedido? Y tercero, ¿estás dispuesto a negociar? Porque lo primero que tenemos que preguntar es, ¿lo hiciste? La relación que tiene tal cual el, eh, el cliente con el abogado debe ser sensata completamente, ¿no? En cualquier tipo de delito, cualquiera. ¿Lo hiciste? Sí lo hice. Ok, y entonces con base a eso vas partiendo para estructurar la estrategia. ¿Por qué es esto? Es estrategia. Si de repente tu cliente te miente, pues obviamente tú no vas a poder defenderlo del todo. Lo mismo pasa con los médicos. Si tú con un médico le dices, el médico te va a preguntar, ¿es usted diabético? Y aunque tú sepas que sí y le dices, no, ¿qué sucede? Entonces, ojo, ahí no es negligencia del médico, es negligencia del paciente. ¿Por qué? Porque el médico te puede dar un medicamento que posiblemente afecte tus niveles de glucosa. Y así sucesivamente. Entonces, estrictamente en el ámbito jurídico, yo les preguntaba ahorita, ¿qué preguntas le harían? ¿Por qué? Porque tu cliente te tiene que decir toda la verdad para que se estructure la estrategia jurídica. Entonces, las preguntas pueden ser las que quieran, ¿no? Pero yo creo que una de las ideales y de las primeras es, ¿lo hiciste? Sí lo hiciste y cómo lo hiciste. ¿Para qué? Para que te pueda yo defender específicamente, ¿no? Para que sepa yo cuáles son los argumentos lógico-jurídicos que voy a utilizar para poder trabajar en tu defensa. Porque si tú no me dices la realidad, difícilmente lo voy a hacer. Y bueno, vamos a continuar con los aspectos negativos. Ay, perdón, Ricardo, me estabas diciendo la última pregunta. Perdón, pero se Ay, cortó. sí, es que no me podía conectar. No te... Ya no recuerdo, pero bueno, era la primera parte. ¿Cuál era la? Bueno, que si lo había hecho con toda intención. Y por último, pues, ah,
era creo que algo referente a sobre si él, si él pensaba que era culpable o inocente, ¿no? O sea, como que yo siento que eso es importante para saber qué postura tiene la persona que se va a defender, ¿no? Y sobre qué circunstancias se va a, pues a montar una defensa o una, como dice usted, una estructura de todo esto. Porque pues hay posturas en las que a mí me ha tocado ver o hasta vivir que desafortunadamente o bueno, o afortunadamente o no sé, hay abogados que pues es parte del trabajo, yo lo sé, que impulsan al mismo doliente o la persona que se está quejando a mentir o a alterar la información o o a falsearla. Entonces, sobre eso uno también tiene una noción o tiene una idea de qué tipo de persona es la que estamos defendiendo. Entonces, para mí esas serían las tres preguntas como que yo le haría. Primordiales. Ok, Sí, Ricardo. Ahorita abordamos eso que acabas de mencionar respecto a las estrategias jurídicas en esto de decir, bueno, ay, y pasa, lamento decirlo, pero sí, sí pasa, ¿no? Pues dile, no sé, en un divorcio, ¿no? Pues dile que no te ha dado dinero durante mucho tiempo. O al papá. No, pues dile que sí vas a ver tú al niño, pero ya no te quiere dejar ver algo. ¿No? Cosas de esas, esas son las menos a la cantidad de situaciones que nos llegamos a encontrar en juzgados. Ustedes se sorprenderían. Pero bueno, vamos con los aspectos negativos. Ya vimos los aspectos positivos del delito. Reitero, 5 elementos que se requieren para que se constituya un delito. Reitero, conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Mientras que los elementos negativos del delito son los siguientes. Ausencia de conducta. O sea, fácil. Si no hay una conducta, no hay un delito. Para rápido, ¿no? Atipicidad, o sea, que sea atípico. Y ojo, con atípico no me estoy refiriendo que no se haga, sino que no esté dentro de una norma jurídica, recordando que la tipicidad es tal cual el tipo penal consagrado en la norma jurídica, en este caso Código Penal, en mi caso para el Estado de Hidalgo. Maestra, Mándeme. en esta parte de la atipicidad, ¿pudiera aplicar, por ejemplo, lo que fue el caso de Olimpia? En qué momento dirías que habría atipicidad, Abraham? Pues antes de que se hiciera la ley, sí, Exacto, se aplica. era atípico, no existía. El delito tal cual como existe hoy la ley Olimpia, no existía. Sin embargo, ojo, nosotros podríamos decir, bueno, se realizó una conducta, ¿no? No, no era típico, era atípico. Por lo tanto, no hay delito que perseguir. ¿Es correcto? Pues en teoría sí. Viéndolo, exacto, en teoría sí, viéndolo medularmente dices, no hay delito que perseguir. Pero yo no sé, Olimpia, ¿de qué se queja? Si no hay una ley que regule lo que el tipejo ese hizo. Se me iba a salir una palabrota, pero me hago. Sin, No, dígalas, dígalas. no, Así no, aprendemos mejor. ¿verdad? Este, sin embargo, no olvidemos algo esencial, Abraham. ¿Te acuerdas del artículo 14 constitucional que veíamos en constitucional? Ah, por número de artículo no los ubico todavía, maestra. Ok, a ninguna ley, ojo, abogados, Ricardo y Misa, el artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por Ah, o lo, sea, ese sí lo recuerdo. por lo tanto, en perjuicio no, pero en beneficio sí.
Les voy a poner un ejemplo que yo les ponía, ¿no? Hoy, hoy, 21 de septiembre, Juan Pérez priva de la libertad a una persona. Y mañana, 22 de septiembre, entra en vigor la ley, que no va a suceder, de pena de muerte para los secuestradores. La pregunta sería, Ricardo, ¿le pueden aplicar la ley a Juan Pérez por haber secuestrado a esta persona, la pena de muerte? No, porque ya tenía una pena previa, quiero pensar, y como apenas entró en vigor, pues no le aplica en perjuicio, como dice el artículo 14. Le, ap- le, le tendría que estar aplicando si fuera un beneficio, ¿no? Pero en este caso no. Claro, en ese caso no. Ahora bien, cuando se crea la ley Olimpia, obviamente la ley se crea después de haber sido, eh, voy a utilizar, está mal utilizada la palabra, no, después de que sucedió el hecho delictivo. La ley no existía, no estaba regulado, era atípico. Y entonces, ¿por qué sancionaron a este sujeto? Este, pues porque ya estaba regulado como dentro de o sea, bueno, puede ser que, mm, bueno, alguna vez leí, es que no recuerdo bien, licenciada, pero que hay algunas penas o leyes, bueno, me explicaron, pero ya tiene varios tiempo y como ando un poquito empolvado, que Está se bien. puede hacer como, o sea, que en el momento que sale la ley, uno puede regresarla hacia atrás y de repente tomarla desde ahí y hacer esa penalización, pero, o sea, me explicaron la palabra, pero no sé si aplica en todo, pero no recuerdo, la verdad ya tiene un Mira, poquito de tiempo. en parte, tiene que ver con que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo a perjuicio de persona alguna, en parte, ¿no? Pero también en parte, si se constituye un hecho delictivo que no está regulado, ese hecho delictivo te sirve como antecedente para Mm, la creación de norma jurídica, porque además no es un caso aislado. Ejemplo, tan no es un caso aislado que sabemos hoy por hoy con la tecnología que el hecho, incluso no solo de los videos personales, ¿no? Sino de las nudes. De algún modo, la misma tecnología, dígase WhatsApp, crea una particularidad, ¿no? Una opción en donde puedes abrir un video o una fotografía una sola vez, porque justo se prestaba para muchísimas situaciones, ¿no? Una de ellas es la extorsión. Les comento rápidamente, hace muchos años, cuando daba clases en universidad, justo dando derecho penal, también trabajaba yo para el ayuntamiento y justo en el ayuntamiento me llegan dos alumnos, bueno, una niña y un jovencito. Llegan a buscarme a la oficina y yo dije, ¿estos qué hacen aquí? Y entonces, me dicen, Lick, ¿podemos hablar con usted? Y yo dije, sí. Baja, pero aquí no. Ok, bajamos al patio porque la situación era muy seria, delicada. Este, Nosotros aquí en Hidalgo tenemos algo llamado el Instituto de Artes. Y entonces en el Instituto de Artes, pues como bien lo dicen, es parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tienen, les enseñan artes, básicamente, ¿no? Y entonces había un chamaquito que en una de sus proyectos finales, este, él quiere entregar unas fotografías. Ese era su proyecto final.
Y entonces era muy amigo de esta niña que me fue a ver y le dice, oye, ayúdame para mi calificación, no sé qué, no sé cuánto, déjame tomarte fotos, pero en desnudo. Y ya está abusada, pues era su amigo, le dijo, ok, toma las fotos, etcétera. Y ella me fue a ver porque este sujeto le llamó y le dijo, quiero que me des 50,000 pesos, porque si no le voy a enseñar las fotos a tus papás, para que vean lo que andas haciendo. La criatura tenía como 19 años, ella. Y entonces, empezaba todo esto, de eso de tener como 10 años, yo creo. Y todavía no estaba la ley Olimpia, curiosamente. Y entonces yo le dije, mira, y la amenazó con subir las redes sociales, etcétera. Y yo le dije, mira, lo que importa aquí es tu círculo más cercano, o sea, tus papás, tus hermanos, primos, tíos, o sea, tu familia, ¿no? Tu núcleo. Y para mí, lo más certero que puedes hacer es diles la verdad. Diles la verdad. ¿Te van a regañar? Sí, pero vas a tener una cadena de apoyo muy grande, porque ellos son los únicos que te van a poder defender con uñas y dientes, tal cual, ¿no? En ese entonces Facebook andaba a lo que daba. Y yo le dije, y si tienes mucha gente en Facebook, haz un comunicado. Sucedió esto, esto, esto. Si lo... Me queda claro que lo que quieren con estas fotos es exhibirte, ¿no? Y además dar un mensaje que no es. Entonces, lo ideal no es que te justifiques, pero es un control de daños. Y, perdón, iniciale una carpeta de investigación por extorsión, porque lo que está haciendo el sujeto es extorsionarte. Y bueno, el caso es que así lo hicieron. El chamaquito se fue a juicio, se fue a prisión, por un detalle como ese, ¿no? Digo, ahorita con la ley Olimpia la situación es mucho más fuerte y es mucho más grave, ¿no? Porque nadie tiene el derecho de utilizar tus fotografías, videos, audios para fastidiarte la existencia, ¿no? Básicamente. Entonces, sí son cuestiones muy delicadas. Pero bueno, regresando al tema, cuando hablamos de la ausencia de conducta, si no hay conducta, pues obviamente no hay delito que perseguir, ¿no? No se puede decir, ¿cómo privas de la vida a alguien sin privarlo de la vida? O sea, resulta absurdo. Tenemos la atipicidad, si no está contenido dentro de una ley penal, pues no es delito. Tan simple y tan sencillo como eso. No sé si supieron, y ya les comentaba previamente, en Guanajuato hubo un tiempo que había una sanción a todas aquellas personas que se besaran en la vía pública. Y entonces, un ejemplo, digo, al final del día era administrativo, no penal, ¿no? Pero por ejemplo, en cualquier estado, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, perdón, Monterrey, Hidalgo, Veracruz, Puebla, si esa regulación no estaba dentro de un código, pues las personas se podrían besar en todos lados, ¿no? Entonces, hablemos de eso. La tipicidad es todo aquello que no está contemplado, tipificado dentro de una norma jurídica. Causas de justificación. Las causas de justificación es lo que te lleva a cometer un delito, pero hay una justificación del por qué lo hiciste. Ejemplo, han oído hablar de, pues es que lo mató en defensa propia, ¿no? ¿Qué quieres? Eso es una causa de justificación. ¿Te pueden acusar de homicidio? Ajá, pero fue porque yo me estaba defendiendo. Otra causa de justificación de las más comunes, el aborto. ¿Por qué? Pues el aborto es un delito, por supuesto. Nosotros en el estado de Hidalgo lo tenemos regulado, sí. ¿Cuál sería una causa de justificación? Una caída, una pérdida involuntaria del feto. Que una malformación, ¿no? Que te des cuenta en el ultrasonido y entonces dices, no, deseo mejor no traerlo, pero es una causa de justificación. Esas son las causas de justificación. Una También puede ser, perdón,
También puede ser una violación, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Tú decides, es una causa de justificación y entonces, como aspecto negativo del delito, pues una causa de justificación no constituye un delito, ¿saben? La inculpabilidad, que no haya culpabilidad, ¿no? Más adelante vamos a entrar a la culpabilidad porque es muy extensa. Y las excusas absolutorias, aquello que te excusa por haber cometido el delito, ¿no? Te absuelven de haber cometido el delito. Y bueno, la conducta. Misa, ¿le puedes dar lectura, por favor? La conducta. Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta. Este es el elemento básico del delito. Consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. Gracias. Básicamente es el movimiento corporal para la realización de un acto o un hecho, ¿no? Básicamente. ¿Dudas hasta aquí, abogados? Vientos, ¿No? gracias. Siguiente. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria que está compuesta por dos elementos. El elemento psíquico se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo, por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa mueble ajena, etc. Elemento físico consiste en hacer u omitir algo. En el caso de la omisión, debe ser respecto a una conducta obligatoria, por ejemplo, disparar el arma de fuego, no pagar la pensión alimenticia, etc. Ok, muchas gracias. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende el elemento psíquico y el elemento físico? Que además dentro de la conducta te empieza a hablar ya del querer hacerlo, ¿no? De querer ejecutar o de querer no hacerlo. La conducta, abogados, se Lo divide, podríamos, perdón, lo mándeme. podríamos decir muy concretamente que el psíquico es como el pensamiento y el físico es como realmente la acción, ¿no? Sí, el psíquico sería más la intención, Ajá, ¿no? en pensamiento y la otra es como en acción material, ¿no? Se podría decir. Ajá, la conducta en sí misma, sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos con el siguiente elemento. El delito el delito se puede realizar de dos formas, ¿no? La conducta aquí la dividimos en acción y omisión, el hacer y el dejar de hacer. Entonces, nos dice básicamente, el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión, delitos de acción. En los delitos de acción, el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado. Y se entiende, ¿no? Básicamente, si hablamos de un delito de acción, que es privar de la vida a alguien, pues tú privas de la vida accionando un arma o con un arma blanca o con un golpe, estás privando de la vida. Hay una acción y la acción en el caso del homicidio sería privar de la vida. Si hablamos de lesiones, ya lo habíamos mencionado, la acción es causar un daño. Si hablamos de privación ilegal de la libertad, es eso, privar de la libertad a una persona, ojo, con una finalidad este, de trabajo. Pero si hablamos de secuestro, también es privar de la libertad, pero con una finalidad pecuniaria. Si hablamos del rapto, es privar de la libertad, pero con una finalidad de matrimonio o sexual. Entonces, fíjense, empezábamos a hablar hace rato que hablábamos de los delitos patrimoniales. Como nos vamos a ir dando cuenta, hay algo que se llama bien jurídico tutelado. O sea, el bien jurídico que se lesiona. En el caso de los patrimoniales, de los delitos patrimoniales, el bien jurídicamente tutelado que se lesiona es el patrimonio. Y entonces tenemos robo, tenemos extorsión, tenemos despojo, daño en la propiedad privada, etcétera, ¿no? Si hablamos de delitos en contra de la libertad, que en este caso la libertad es el bien jurídico tutelado, estamos hablando de rapto, de secuestro, de privación ilegal de la libertad. Si hablamos de delitos contra la vida, entonces estamos hablando de lesiones y estamos hablando de homicidio. Y así
de delitos sexuales, que el bien jurídicamente tutelado es la libertad sexual, pues hablamos de estupro, hablamos de violación, ¿saben? Cada uno de los delitos va teniendo su bien jurídico tutelado, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Y pues bueno, nos va definiendo como tal, de acuerdo a la acción que vaya realizando, cuál es el bien jurídico tutelado que se está lesionando, ¿no? Y si bien es cierto, la mayoría de delitos son de acción, también es cierto que hay delitos por omisión. Y el ejemplo que yo les ponía en la sesión pasada es, ¿qué pasa si dentro de un hospital, ¿no? A un paciente le tienen que suministrar determinado medicamento a determinada hora toda vez que es de vida o muerte? ¿Qué pasa si no se lo suministran? Está omitiendo hacer algo que debía de hacer y entonces por eso perdió la vida. ¿Qué pasa si de repente Juan Pérez se llega a cortar una mano, ¿no? Y Juanito Morales no lo lleva al hospital, lo deja ahí que se desangre? Es un delito por omisión. Está omitiendo hacer algo que es su obligación hacer. Y entonces puede cometer delito por omisión, claro, pero yo ni siquiera lo toqué, no, pero tú estabas con él, viste que se estaba desangrando y tu obligación era llevarlo a que le brindaran la atención médica o por lo menos llamar para que le brindaran la atención. ¿Sí, sí queda claro, abogado? Bien. Sí. Nos dice, por ejemplo, el tipo penal del turismo sexual establece diversas personas que viajen a territorio de la Ciudad de México o desde, perdón, o de este al exterior con la finalidad de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de 18 años, entre una de sus hipótesis. Entonces, si el agente ofrece, promueve, publicita, invita, facilita o gestiona, lo anterior será sancionado penalmente. Y fíjense qué particularidad tan interesante, abogados. En el caso de este delito de turismo sexual, no solo tenemos una acción, hay varias acciones tal cual las dispone el tipo penal. Nos dice que el que ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, ¿no? El turismo sexual comete este delito. Y ya estamos hablando, ojo, no es lo mismo que es que esto es bien interesante e importante para poder entenderlo. No es lo mismo decir blanco y negro que decir blanco o negro. ¿Cuál es la diferencia, Misa? Misa, no te escucho. Perdón, se me olvida que pongo el mute. No te preocupes, Misa. La diferencia de blanco y negro y la diferencia de con blanco con negro. No, la diferencia es blanco y negro o blanco o negro. Ah, ya. Bueno, la diferencia es que uno lleva los dos colores y el otro puede ser o blanco o puede ser negro. Ok, muchísimas gracias. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque no es lo mismo ofrecer, promover, publicitar, invitar, facilitar o gestionar que ofrecer y promover y publicitar e invitar y facilitar y gestionar. ¿Qué quiere decir? Que hay tipos penales que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, porque este tipo penal de turismo sexual nos está diciendo que cualquiera de estas acciones constituye el delito, cualquiera, ya sea ofrecer, promover, publicitar, invitar, facilitar o gestionar. Pero ¿qué pasa si en lugar de o tiene i? Quiere decir que necesariamente tienen que ser todas. Y con una que no se constituya, no hay delito. Se podrá constituir cualquier otro delito menos este. Fíjense qué interesante, ¿eh? Solo con cuestiones gramaticales.
¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos con lo que sigue. Omisión. Nos dice, delito de omisión. La voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de la omisión. Esta omisión puede ser simple o de comisión por omisión, o sea, los delitos que se cometen por omisión, básicamente. La omisión simple. Los delitos de omisión simple tienen solamente un resultado formal o jurídico y la omisión se encuadra y violenta el bien jurídico tutelado de un tipo penal específico, como en el delito de incumplimiento de pensión alimenticia. Hay una obligación que tienen los padres de familia abogados, obligación. Si tienes hijos, tu obligación es darles alimentos. Simple. O sea, no hay para dónde hacerte. No, no, que su mamá, que no, ese no es tu problema. Tu problema es tu hijo y tu obligación es brindar alimentos. ¿Qué pasa si no brindas alimentos? Estás omitiendo una obligación. Estás omitiendo hacer algo que tienes la obligación de hacer. Tan es así que esto se puede encuadrar en tipo penal y te puedes ir a prisión con tus alimentos retroactivos. O sea, con todos los años que no has dado alimentos, sin mayor problema te pueden meter a prisión, perdón, por ese simple hecho. ¿No? Y dices, bueno, pero es de materia familiar. Ah, bueno, pero tenemos algo que se llama el bien superior del menor y que está por encima de absolutamente cualquier situación, ¿no? Entonces se tiene que preservar y se tiene que resguardar a los menores. Y entonces todos los asuntos de materia familiar se van a resolver atendiendo al principio del bien superior del menor. ¿Ok? La comisión por omisión, abogados, nos dice que en los delitos de comisión por omisión, el agente genera un resultado material al no realizar la acción que es obligatoria jurídicamente. ¿Qué diferencia hay entre un resultado formal y un resultado material? El resultado material, abogados, es aquel que sufre un cambio en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Si tenías 20,000 pesos y te roban 20,000 pesos, ¿hay un cambio en el mundo exterior? No, Pues, no, No, pues, o sea, en el mundo exterior es el mundo exterior ajeno a mí o incluyéndome. no, pues incluyéndote, porque si no el delito, ¿cómo participa? Ah, bueno, está bien. Entonces sí, sí, porque ya no los tengo. Y me incluye. Simple, suena absurdo y suena, pues sí, de lo absurdo que suena te da risa, ¿no? Efectivamente, tenías 20,000 pesos, te los robaron, ya no los tienes. ¿Hubo un cambio en tu patrimonio? Sí. ¿Hubo un cambio en el mundo exterior? Por supuesto, claro. Formales. No precisamente hay un cambio en el mundo exterior. Les voy a dar un ejemplo de un delito formal, una violación. Tal vez el cambio no lo veas en el mundo exterior, pero lo ves en tu persona. Hay una afectación directa. La mayoría de los delitos, abogados, la mayoría tienen un cambio en el mundo exterior, tienen un resultado material, pero muchos tienen un resultado formal. Nosotros pudiéramos decir, a ver, eh, cuando secuestran a una persona y les piden 100,000 pesos, por decirlo lo menos, ¿sería formal o material? Cuando secuestran a alguien nos piden 100,000 pesos, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo como material. ¿Crees? ¿Por qué? Porque antes tenía 100,000 y ya no los tiene. O sea, bueno, ya los pagué, sí, sí, ya los pagué, sí, ya no los tengo. Pero material porque me los están, o sea, no es formal porque todavía no está dentro de
lo que estábamos revisando, ¿no? De la comisión por omisión y todo eso. O sea, no está como vinculado. Ya entiendo por dónde vas. En el caso, dejemos de lado la comisión por omisión. Dejemos de lado. Ah, Estamos por el resultado del delito, material o formal. Dejemos la comisión por omisión, porque obviamente el secuestro no es un delito de comisión por omisión, es un delito no, de acción porque estás privando de la libertad a una persona. ¿Sale? O sea, en eso, ahí. Saquemos la comisión por omisión de lo formal y lo material. pues sí, nos está, bueno, sí, porque bueno, es un material, porque no, bueno, bueno, es que no sé, más bien no sé. Piénsale, piénsale. Misa, Es material, ya que me están pidiendo una cantidad de dinero por alguien que ya secuestraron, alguien que yo ya no tengo en ese momento conmigo, ¿no? ok. A ver, pongamos atención. En un delito como es el secuestro, ¿quién es la parte agraviada?